En el corazón de un valle verde y fértil, bañado por ríos cristalinos, se alzaba el reino de Solara. Sus campos dorados se mecían con la brisa, prometiendo cosechas abundantes. Las montañas azules vigilaban el horizonte como guardianes silenciosos de la paz. Las casas del reino eran coloridas, con flores vibrantes adornando cada ventana. La gente de Solara era conocida por su alegría y su bondad. Ellos vivían en armonía con la naturaleza y entre sí. El sol parecía brillar con más fuerza sobre este reino bendecido, un reflejo del espíritu cálido de sus habitantes. Cada amanecer traía consigo la promesa de un nuevo día lleno de esperanza y oportunidades sencillas. La reina Iliana gobernaba Solara con una sabiduría que superaba sus años. Su cabello era oscuro como la noche estrellada y sus ojos reflejaban la profundidad del océano. Ella no era solo una reina por derecho de nacimiento, era una reina por el amor y el respeto de su pueblo. Comprendía las necesidades de su gente, escuchaba sus preocupaciones con paciencia. Sus decisiones eran justas, siempre buscando el bienestar de todos. La reina Iliana creía firmemente en el poder de la inteligencia y la astucia. Sabía que estas cualidades eran más valiosas que el oro o las joyas. Fomentaba la educación y el pensamiento crítico en cada rincón de Solara, soñando con un futuro brillante. El palacio de la reina Iliana no era una fortaleza imponente, sino un hogar abierto. Sus puertas estaban siempre accesibles para aquellos que buscaban consejo o ayuda. Los jardines del palacio eran un laberinto de belleza, con fuentes que cantaban melodías tranquilas. Allí la reina pasaba muchas horas reflexionando, leyendo antiguos pergaminos, buscaba inspiración en las historias de grandes pensadores y líderes del pasado. Ella entendía que un reino fuerte se construía sobre cimientos de conocimiento y comprensión. La justicia y la compasión eran las piedras angulares de su reinado, y su pueblo florecía bajo su guía gentil pero firme. La fama de la reina Iliana y la prosperidad de Solara se extendían más allá de sus fronteras. Otros monarcas a menudo buscaban su consejo en asuntos de estado y diplomacia. Ella les hablaba de la importancia de escuchar, de comprender antes de actuar. Les enseñaba que la verdadera fuerza no reside en la espada, sino en la mente. Solara era un faro de esperanza en un mundo a menudo turbulento. Su éxito no se medía en conquistas militares, sino en la felicidad de sus ciudadanos. La reina Iliana soñaba con un legado de paz y sabiduría, un reino donde cada individuo pudiera alcanzar su máximo potencial, guiado por la luz de la razón. Un día, mientras el sol matutino pintaba el cielo de tonos dorados y rosados, la reina Iliana tuvo una idea. Quería encender aún más la llama del ingenio en su amado reino. Decidió organizar una competición, un desafío singular para poner a prueba la inteligencia y la astucia de sus habitantes. No sería una prueba de fuerza física ni de riqueza material. Sería una prueba para la mente, un juego para los perspicaces. La reina creía que tales desafíos nutrían el espíritu y fortalecían la comunidad. Quería que todos tuvieran la oportunidad de demostrar su valía, sin importar su origen o posición social. El anuncio del desafío real se extendió por todo Solara como una brisa fresca. Los heraldos, con sus trompetas brillantes, proclamaron la noticia en cada plaza y mercado. «Escuchad, pueblo de Solara», resonaban sus voces. «Nuestra sabia reina Iliana convoca a los más ingeniosos. Una prueba de astucia espera, con una recompensa digna de la mente más brillante». La emoción llenó el aire. Los artesanos dejaron sus herramientas, los granjeros sus campos, los eruditos sus libros. Todos sentían curiosidad y un anhelo por participar. El desafío prometía no solo un premio, sino también el honor de ser reconocido por la reina. La naturaleza exacta de la prueba se mantuvo en secreto al principio, añadiendo un velo de misterio. Solo se sabía que requeriría una observación aguda, un pensamiento innovador y una ejecución impecable. La reina Iliana quería fomentar la creatividad, no la simple memorización de hechos. Ella creía que los problemas más complejos a menudo se resolvían con soluciones inesperadas. La competición estaba diseñada para encontrar a aquellos que podían ver más allá de lo obvio, aquellos que podían conectar los puntos que otros pasaban por alto. Se hablaba en susurros sobre posibles acertijos, enigmas intrincados o búsquedas elaboradas, cada rumor más emocionante que el anterior. La reina observaba desde su balcón la efervescencia de su pueblo.
Una sonrisa se dibujó en su rostro. Sabía que en Solara había muchas mentes brillantes, muchas chispas de genio esperando ser descubiertas. Esta competición no era solo un entretenimiento, era una inversión en el futuro de su reino. Al celebrar la inteligencia, inspiraba a las generaciones más jóvenes a cultivar sus propias habilidades. Ella entendía que el verdadero tesoro de Solara residía en el talento y la capacidad de su gente. El desafío real sería un testimonio de este principio, una celebración del poder del pensamiento humano. Entre los muchos que escucharon la proclamación real, había un joven conocido como Sabiduría Veloz. No era un noble ni un erudito formal con títulos impresionantes. Era un hombre del pueblo, de origen humilde, pero su mente era extraordinariamente ágil. Su verdadero nombre se había perdido en el tiempo. Todos lo conocían simplemente como Sabiduría Veloz. Este apodo le había sido otorgado por su asombrosa capacidad para resolver problemas con rapidez y una astucia casi mágica. Desde niño había demostrado una curiosidad insaciable y una forma única de ver el mundo, encontrando soluciones donde otros solo veían obstáculos insuperables. Sabiduría Veloz vivía en una pequeña cabaña en las afueras de la capital, rodeado de libros y extraños artilugios que él mismo había construido. Pasaba sus días observando la naturaleza, estudiando los patrones del viento y el comportamiento de los animales. Aprendía de todo y de todos. Su mente era como una esponja, absorbiendo conocimiento y transformándolo en ideas prácticas. No presumía de su inteligencia. La usaba para ayudar a sus vecinos con pequeños problemas cotidianos. Reparaba herramientas ingeniosamente, encontraba objetos perdidos con una lógica sorprendente y ofrecía consejos que siempre resultaban ser acertados y llenos de previsión. Cuando la noticia del desafío de la reina llegó a sus oídos, una chispa de interés se encendió en sus ojos tranquilos. No le importaba la recompensa material, aunque sabía que podría ser útil. Lo que realmente le atraía era la oportunidad de poner a prueba su ingenio en un escenario más grande. Veía el desafío como un rompecabezas fascinante, una oportunidad para estirar los músculos de su mente. Sabiduría Veloz creía que cada problema era una puerta a una nueva comprensión. Se preparó en silencio, no estudiando tomos polvorientos, sino agudizando sus sentidos y reflexionando sobre los principios de la lógica y la percepción humana. La gente del pueblo, al saber que Sabiduría Veloz podría participar, comenzó a sentir una oleada de esperanza y expectación. Si alguien puede resolver el enigma de la reina, ese es Sabiduría Veloz, se decían unos a otros. Su reputación lo precedía. No era conocido por su elocuencia ni por su fuerza, sino por la claridad de su pensamiento y la elegancia de sus soluciones. Su presencia en la competición añadiría un elemento de emoción genuina. Todos sabían que con él participando, el desafío sería verdaderamente una prueba de la más alta inteligencia y la más fina astucia que el reino de Solara podía ofrecer. Finalmente, el día del desafío amaneció, claro y brillante. Una multitud se congregó en la gran plaza frente al palacio. La reina Iliana apareció en el balcón, su presencia calmando el murmullo expectante. Con una voz clara y serena, anunció la naturaleza de la prueba. En algún lugar dentro de los límites de nuestra capital, dijo, he escondido una pequeña llave de oro. Esta llave abre un cofre que contiene un símbolo de la sabiduría de nuestro reino. El primero que encuentre esta llave y me la presente será el ganador de este desafío. Un suspiro colectivo recorrió la multitud, una búsqueda sencilla en su concepción, pero inmensamente compleja en su ejecución. La reina continuó explicando que no se darían más pistas directas. La inteligencia no siempre sigue caminos señalados, afirmó. A menudo requiere forjar uno propio. Con estas palabras, la búsqueda comenzó oficialmente. Los participantes se dispersaron rápidamente, cada uno con su propia estrategia. Algunos comenzaron a registrar metódicamente, calle por calle, casa por casa. Otros se dirigieron a los lugares más obvios, la biblioteca real, los jardines del palacio, los monumentos antiguos. El aire se llenó de una energía frenética, una mezcla de esperanza y creciente frustración a medida que las horas pasaban sin que la llave apareciera. Sabiduría Veloz, sin embargo, no se unió a la búsqueda apresurada. Se sentó tranquilamente en un banco de la plaza, observando. Observaba a la gente, sus movimientos, sus expresiones. Observaba los edificios, las sombras, el fluir de la vida en la ciudad. Sabía que una llave tan importante no estaría simplemente tirada en el suelo, esperando ser encontrada por casualidad.
Debía haber una lógica detrás de su escondite, una intención. La reina Iliana era sabia. Su desafío también lo sería. Él buscaba patrones, anomalías, cualquier cosa que pudiera ofrecer una pista sutil, algo que la mayoría pasaría por alto en su afán. Mientras el sol ascendía en el cielo, la tarea parecía cada vez más imposible. La capital de Solara, aunque no era una metrópolis gigantesca, ofrecía innumerables escondites. ¿Estaría la llave en un lugar alto o bajo? ¿En un sitio público o privado? ¿Sería un juego de palabras, un acertijo visual? ¿Sabiduría? Veloz reflexionó sobre la personalidad de la reina. Ella valoraba la inteligencia, pero también la humildad y la observación. La llave no estaría en un lugar que requiriera fuerza bruta o acceso privilegiado. Estaría en un lugar que pudiera ser descubierto por cualquiera con la mente lo suficientemente aguda para ver lo invisible. Mientras Sabiduría Veloz continuaba su paciente observación, su atención se centró en una figura particular, el gobernador local, un hombre llamado Don Ramiro. El gobernador era conocido por su eficiencia y su aparente devoción a la reina, pero también por una cierta rigidez y un amor por el orden que a veces rayaba en lo excesivo. Don Ramiro no participaba activamente en la búsqueda, pero rondaba cerca de la fuente principal de la plaza, un lugar que muchos ya habían inspeccionado superficialmente y descartado. Su comportamiento era sutilmente anómalo. Parecía estar vigilando la fuente, más que buscando algo él mismo. Sabiduría Veloz notó que cada vez que un grupo de buscadores se acercaba demasiado a una sección particular de la fuente, el gobernador encontraba una excusa para desviar su atención. Les ofrecía consejos sobre otros lugares prometedores o les recordaba alguna regulación menor sobre el comportamiento en la plaza. Lo hacía con una sonrisa amable, pero sus ojos delataban una tensión subyacente. Sabiduría Veloz vio cómo el gobernador, creyendo que nadie lo observaba, ajustaba discretamente una piedra suelta en la base de la estatua central de la fuente. Lo hizo con un movimiento rápido, casi furtivo, antes de recomponer su aire de tranquila supervisión. Este pequeño gesto fue la chispa que encendió la mente de Sabiduría Veloz. ¿Por qué un gobernador se preocuparía tanto por una piedra suelta en medio de un evento tan importante? ¿Podría ser que la piedra no estuviera simplemente suelta, sino que ocultara algo? La fuente era un lugar público accesible a todos, pero la base de la estatua, con sus recovecos y sombras, podría ser un escondite ingenioso. Era visible, pero fácilmente pasado por alto. Estaba a la vista de todos, y a la vez protegido por su propia obviedad. Un lugar perfecto para la astuta reina Iliana. Sabiduría Veloz comenzó a formular una hipótesis. Quizás la reina le había confiado al gobernador la tarea de esconder la llave, o quizás el gobernador, conociendo su paradero, intentaba asegurarse de que nadie más la encontrara, tal vez para reclamar el mérito él mismo más tarde, o para guiar a un protegido hacia ella. Fuera cual fuera el motivo, el comportamiento del gobernador era la pista más sólida que había encontrado. Ahora el desafío no era solo encontrar la llave, sino recuperarla de un lugar que estaba, de alguna manera, vigilado por una figura de autoridad. La astucia sería tan necesaria como la observación. Sección 6. El ingenioso plan de Sabiduría Veloz. Tejiendo hilos de inteligencia. Confirmada su sospecha sobre el gobernador y la fuente, Sabiduría Veloz comenzó a trazar un plan. No podía simplemente acercarse y mover la piedra. El gobernador Don Ramiro intervendría inmediatamente y podría incluso acusarlo de algún delito. Necesitaba una distracción, algo que apartara al gobernador de su puesto de vigilancia el tiempo suficiente para que él pudiera investigar la piedra y, si su intuición era correcta, recuperar la llave. El plan debía ser sutil, elegante y no levantar sospechas. Debía utilizar los propios hábitos y la personalidad del gobernador en su contra, de la manera más delicada posible. Recordó que don Ramiro era un hombre meticuloso, casi obsesivo con las reglas y el protocolo. Cualquier pequeña desviación del orden establecido lo perturbaba profundamente y sentía la necesidad de corregirla de inmediato. Sabiduría Veloz también había observado que el gobernador tenía una debilidad por los halagos, especialmente aquellos que reconocían su supuesta eficiencia y control sobre los asuntos de la ciudad. Estos eran los hilos con los que tejería su red. El plan comenzó a tomar forma en su mente, una secuencia de acciones cuidadosamente calculadas, cada una diseñada para producir una reacción específica en el gobernador. Primero necesitaba crear una alteración menor,
pero lo suficientemente visible como para atraer la atención de don Ramiro y, crucialmente, alejarlo de la fuente. Sabiduría Veloz se acercó a un grupo de niños que jugaban ruidosamente cerca de un puesto de frutas. Con unas pocas palabras amables y una sonrisa, les sugirió un juego que, accidentalmente, podría derribar una pequeña pila de manzanas cuidadosamente dispuestas. Sabía que el frutero protestaría ruidosamente y tal desorden sería irresistible para la naturaleza controladora del gobernador. Sería una perturbación del orden público que don Ramiro se sentiría obligado a investigar y resolver personalmente. Mientras tanto, Sabiduría Veloz se posicionaría cerca de la fuente, aparentando estar desanimado y a punto de abandonar la búsqueda. Necesitaría un cómplice involuntario para el segundo paso de su plan. Vio a un joven poeta conocido por su dramatismo y su voz potente, declamando versos con poca audiencia. Sabiduría Veloz se acercaría al poeta en el momento justo cuando el gobernador estuviera ocupado con el incidente de las manzanas. Le pediría al poeta que recitara un poema en honor a la eficiencia y la sabiduría del gobernador, lo suficientemente alto como para que don Ramiro lo escuchara desde la distancia, apelando a su vanidad y manteniéndolo ocupado un poco más. Sección 7. La astucia en acción. La danza delicada para recuperar la llave. Con su plan cuidadosamente elaborado, Sabiduría Veloz se puso en movimiento. Se acercó a los niños con la inocencia de quien solo busca compartir una idea divertida. Les explicó el juego. Algo sobre apilar piedrecitas y ver quién lograba la torre más alta cerca del puesto de frutas. Los niños, siempre dispuestos a una nueva diversión, aceptaron con entusiasmo. Tal como Sabiduría Veloz había previsto, su juego pronto se volvió un poco demasiado entusiasta, y una pequeña pirámide de manzanas brillantes rodó por el suelo. El frutero, un hombre de voz potente, comenzó a lamentarse y a pedir orden, justo como se esperaba. El alboroto atrajo inmediatamente la atención del gobernador don Ramiro. Su ceño se frunció al ver el desorden. Con pasos decididos se alejó de la fuente y se dirigió hacia el puesto de frutas, con la intención de restaurar la calma y reprender a los responsables de la perturbación. Este era el momento que Sabiduría Veloz esperaba. Mientras el gobernador estaba absorto reprendiendo suavemente a los niños y asegurándose de que cada manzana volviera a su lugar, Sabiduría Veloz se deslizó hacia el joven poeta. «Amigo», susurró, «tu arte es magnífico. ¿Podrías componer y declamar unos versos en honor a la diligencia de nuestro gobernador don Ramiro? Seguramente apreciaría tal gesto». El poeta, halagado por el reconocimiento y ansioso por una audiencia más prominente, aceptó de inmediato. Con voz resonante comenzó a improvisar una oda a la eficiencia del gobernador, alabando su atención al detalle y su dedicación al orden. Don Ramiro, aunque todavía ocupado con el incidente menor, no pudo evitar escuchar los elogios. Una sonrisa complacida se dibujó en su rostro y se detuvo un momento más de lo necesario para disfrutar del reconocimiento público, su vanidad reteniendo su atención. Este breve lapso fue todo lo que Sabiduría Veloz necesitaba para ejecutar el paso final de su ingenioso plan. Con la espalda del gobernador vuelta hacia la fuente y su atención dividida entre las manzanas y los versos laudatorios, Sabiduría Veloz se acercó con calma a la estatua central. Localizó la piedra suelta que había visto ajustar a don Ramiro. Con un movimiento rápido y discreto, la movió con cuidado. Detrás de ella, en un pequeño hueco, brillaba algo dorado. Era la llave. Con dedos ágiles la tomó. Volvió a colocar la piedra en su sitio y se alejó sin llamar la atención, justo cuando el gobernador, satisfecho, comenzaba a regresar a su puesto de vigilancia cerca de la fuente, sin sospechar nada de lo ocurrido. Sección 8. El triunfo y el reconocimiento, la sabiduría coronada. Con la pequeña llave de oro firmemente en su mano, Sabiduría Veloz caminó con paso tranquilo pero decidido hacia el balcón del palacio. La multitud, que había seguido con interés las diversas búsquedas y los pequeños dramas de la plaza, notó su avance. Un murmullo expectante se extendió entre la gente. ¿Podría ser él? ¿Habría logrado lo que tantos otros no pudieron? El gobernador don Ramiro, habiendo regresado a su puesto cerca de la fuente, observó a Sabiduría Veloz con una mezcla de curiosidad y una ligera, casi imperceptible, inquietud. No podía imaginar cómo alguien habría encontrado la llave que él creía tan seguramente oculta.
Sabiduría veloz ascendió los escalones que conducían al balcón donde la reina Iliana esperaba pacientemente. Se arrodilló con respeto y extendió la mano, mostrando la llave dorada sobre la palma abierta. «Majestad», dijo con voz clara, «creo que esto es lo que estabais buscando». La reina Iliana miró la llave y luego a los ojos de Sabiduría veloz. Una sonrisa de genuina admiración iluminó su rostro. Tomó la llave y la levantó para que todos la vieran. «¡Pueblo de Solara!», proclamó, «tenemos un ganador. Sabiduría veloz ha encontrado la llave». Un clamor de júbilo y aplausos estalló en la plaza, resonando por toda la ciudad. La reina entonces pidió a Sabiduría veloz que explicara cómo había logrado tal hazaña. Con humildad pero con claridad, él relató sus observaciones, la atención inusual del gobernador hacia la fuente, el pequeño gesto de ajustar la piedra. Luego describió su plan, la distracción de los niños y las manzanas, el poema laudatorio para mantener ocupado al gobernador. No se jactó de su astucia, sino que simplemente expuso los hechos y la lógica detrás de sus acciones. La multitud escuchaba fascinada, maravillada por la elegante sencillez y la brillantez de su método. Incluso don Ramiro tuvo que admitir, aunque fuera para sus adentros, la superioridad del ingenio de Sabiduría veloz. Como recompensa, la reina Iliana no solo le otorgó el premio prometido, un cofre lleno de libros raros y herramientas para el estudio y la invención, sino que también le ofreció un puesto como su consejero. «Tu mente es un tesoro para este reino, Sabiduría veloz», dijo la reina. «Tu capacidad para ver lo que otros ignoran, para pensar de manera innovadora y actuar con astucia y discreción, es invaluable». Sabiduría veloz aceptó con gratitud, no por el poder o el prestigio, sino por la oportunidad de servir a su reina y a su pueblo, utilizando sus talentos para el bien común. Su triunfo fue una celebración no solo de su victoria personal, sino del poder de la inteligencia. Sesión 9. La moraleja eterna. La luz de la inteligencia y la prosperidad del reino. La historia del desafío de la reina y el triunfo de Sabiduría veloz se convirtió en una leyenda en el reino de Solara. Se contaba en las escuelas, en los hogares, en las reuniones de la comunidad. Se convirtió en un faro de inspiración para jóvenes y mayores. La moraleja de la historia era clara y resonaba profundamente en los corazones de la gente. La verdadera fuerza no reside en el poder físico ni en la riqueza material, sino en la agudeza de la mente y en la habilidad para usar la inteligencia con sabiduría y astucia. El pensamiento innovador, la observación cuidadosa y la acción estratégica son herramientas poderosas que pueden resolver los problemas más complejos. Bajo la guía continua de la reina Iliana y con los valiosos consejos de Sabiduría veloz, el reino de Solara prosperó aún más. Se fomentó la educación como nunca antes. Se crearon escuelas y bibliotecas en cada aldea, se incentivaron los debates y las discusiones, animando a la gente a cuestionar, a explorar y a pensar por sí misma. La astucia no se veía como engaño, sino como una forma de inteligencia práctica, la habilidad de navegar por las complejidades de la vida con ingenio y previsión. Los ciudadanos de Solara aprendieron a valorar la creatividad y a buscar soluciones originales a los desafíos que enfrentaban, tanto individual como colectivamente. El reino se hizo famoso no solo por sus campos fértiles y su gente amable, sino también por sus inventores, sus artistas y sus pensadores. La historia de Sabiduría veloz demostró que el talento podía surgir de cualquier lugar y que la inteligencia era un don que debía ser nutrido y celebrado en todas sus formas. La reina Iliana a menudo recordaba a su pueblo que cada persona poseía una chispa única de genio. El desafío, decía, no era solo encontrar una llave escondida, sino desbloquear el potencial oculto dentro de cada uno de ellos, para el beneficio de todos. Así, el legado de la reina Iliana y Sabiduría veloz perduró a través de las generaciones. Solara continuó siendo un reino donde la inteligencia y la astucia eran las monedas más valiosas. Sus habitantes entendieron que pensar con claridad, actuar con ingenio y abordar los problemas con una mente abierta eran las claves para una vida plena y una sociedad próspera. La leyenda del sabio y la reina sirvió como un recordatorio eterno, que con la sabiduría como guía y la astucia como compañera, no hay desafío que no pueda superarse, ni futuro que no pueda ser brillante y lleno de promesas.